¿Cuáles son mis 5 juveniles favoritos del FC Barcelona? En este vídeo los vamos a descubrir. Empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Aprovechando, como os dije, el parón de selecciones, quería traeros contenido distinto, contenido diverso, enfocándolo en distintos temas. Y hoy toca hablar del espectacular juvenil A de Giuliano Belletti, un equipo que ya ha ganado la Copa del Rey de juveniles, un trofeo que no se ganaba desde 2011, con una generación que no cuenta evidentemente con los jugadores más determinantes. No están los Lamine Yamal, los Pau Cubarsí, los Marc Barnal, Toni y Guille Fernández, entre otros jugadores como por ejemplo Óscar Chistau lesionado, Jofre Torrens también estuvo lesionado, Landry Farré está también en dinámica de filial. Son muchos los jugadores que no están en este juvenil A y a pesar de ello está siendo uno de los más disfrutables de los últimos años, muy competitivo y con jugadores de nivel. Y en este vídeo os voy a traer 5 nombres propios, vamos a comentarlos por encima, que creo que tienen potencial, que a mí me gustan particularmente y que creo que podrían terminar llegando al primer equipo. Como siempre os digo, si os gusta el contenido de canteranos tenéis que apoyarlo dándole me gusta al vídeo, comentando por aquí abajo lo que os parecen estos nombres, cuáles escogeríais vosotros, si os gustan, si no, cuáles os hacen más ilusión. No olvidéis suscribiros y compartir el vídeo en vuestras redes y no olvidéis que esta semana tendremos el primer directo para miembros del canal. Podéis ser miembros en el enlace, en el comentario destacado. Os voy a dejar también el enlace para que podáis ser miembros, porque vamos a comentar algunos temas que comentaré solo a los miembros a lo largo de esta semana y que creo que pueden ser interesantes. Así que sin más dilación, ahora sí, empezamos con mis 5 nombres. En primer lugar, he hecho un mix de 2 nombres en uno. La pareja de centrales Eman Cospo, Andrés Cuenca, me parece una pareja muy interesante. Me ha costado decidirme por uno porque los dos son futbolistas distintos, son futbolistas muy particulares y creo que son perfiles complementarios y por lo tanto he escogido a ambos. Eman Cospo, que está siendo para mí la gran sorpresa de esta temporada, porque el año pasado el futbolista suizo no estaba demasiado bien, parecía que no terminaba de dar el salto y este curso con Belletti ha dado no uno sino 2 o 3 pasos de gigante en la evolución del que era ya un perfil a tener en cuenta, sobre todo por su capacidad condicional. De Cospo hablamos de un central de 1,90 m, un jugador muy fuerte en los duelos individuales, que este año ha sumado mucha más capacidad para estar concentrado, para leer el juego o lo que sucede a su alrededor y asumir un papel de líder. Está siendo absolutamente clave en la Youth League, está siendo clave en el día a día del juvenil y una pieza a tener en cuenta. Ambos son nacidos en el 2007, de la generación por lo tanto de los Lamine, de los Cubarsí, etcétera, y son perfiles muy, como digo, compatibles. Uno es zurdo, Cuenca, otro es diestro, Eman Cospo. Vamos a ver primero el radar de rendimiento de Eman Cospo en el juvenil, el de Cuenca con el filial, para ver un poco qué tipo de jugadores son y luego veremos algunas jugaditas que me parecen interesantes. Vamos a verlo. Esto que tenéis en pantalla es el radar de rendimiento de Hadel Statsbomb, que sabéis que tienen los mejores radares, los mejores datos, ya no solo del fútbol profesional, también de Youth League, que es muy interesante para ver a las estrellas del futuro. Y aquí tenemos el radar de Eman Cospo. Como podéis ver, sobre todo para mí destacan 2 cositas. Lo primero, es un jugador que no está cometiendo prácticamente faltas en Youth League, 0,24 por cada 90 minutos, es una barbaridad el dato, y por lo tanto percentil 100. Futbolista que por su capacidad atlética, por su velocidad, sobre todo por el uso del cuerpo que tiene, le permite muchas veces ganar esa disputa sin tener que cometer falta. Fijaos que en duelos aéreos prácticamente no está ganando, lo que no significa que no gane, es que el Barça está, diríamos, poco exigido en ese sentido en muchos partidos, no tiene que defender centros laterales y por lo tanto muchas de las disputas son por abajo, por lo que está ganando 0,73 duelos por cada 90 minutos con ese 60% de acierto, está bloqueando muchos de los disparos que recibe, tiene un buen posicionamiento en área propia. Cospo es un jugador que a mí me gusta en ese sentido y luego el resto de apartados son correctos en Youth League, sobre todo bajo presión es un central bastante preciso. Si vemos jugadas de Eman Cospo en el último partido de Youth League ante el Aston Villa, fijaos la capacidad que él tiene para estar bien posicionado en área propia. Aquí tenéis esa habilidad para despejar. Luego es un jugador que, como podéis ver, controlando su espalda, tiene un buen timing para anticipar este tipo de jugadas. Tiene una planta muy interesante. Fijaos que es un jugador muy corpulento, muy alto. Ahí cómo va al suelo para bloquear ese disparo. Hizo un gran partido ante el Aston Villa, fijaos ahí de fuera del área. No es un central, por lo tanto, diríamos patoso, ¿no? Que el típico central grande, que cuando lo sacas del área duda, no. Yo creo que en ese sentido es bastante perfil Barça porque puede jugar lejos del área con facilidad. Fijaos también a nivel pasador, puede filtrar, se atreve buscando ese tipo de pases, algo que antes no hacía. Aquí fue clave en ese gol de Kim Junyent.
Y dentro del área, repito, siempre bien posicionado dentro del área, se siente cómodo cuando tiene que defender un pelín más abajo. A mí esto me gusta porque esa anticipación que tiene, marcando territorio, es un central que ha dado un paso, repito, muy importante hacia adelante y domina distinto tipo de recursos defensivos, no solo a campo abierto, también en área propia, que es normalmente donde algunos centrales del Barça suelen flaquear. Mirad ahí qué rápido está para anticipar, para ir al quite. Muy bien aquí Eman Cospo, que me está pareciendo uno de los nombres propios. De nuevo otro disparo bloqueado, por eso os decía antes la estadística, es que está bloqueando muchos de los disparos que enfrenta. Balones largos, me parece que ahí tiene potencial, creo que es una de sus principales habilidades con balón, el golpeo en largo, tanto diríamos más frontal como en este caso, con también golpeos más verticales para buscar al extremo, combina bien ambos registros. Es verdad que en conducción quizás, luego hablaremos de Andrés Cuenca, tiene más potencial el futbolista andaluz en ese sentido, pero como podéis ver es un jugador, el bueno de Eman Cospo, que tiene muchas virtudes. El radar de rendimiento de Andrés Cuenca es el del filial, el del Barça Athletic, porque ha jugado más con el equipo de Sergi Milahora, de Albert Sánchez antes, que no tanto en el juvenil. Es un futbolista que ya, acordaos, debutó con Hansi Flick, por lo tanto ya sabe lo que es debutar con el primer equipo, a pesar de que solo tuvo esa participación. Y fijaos en lo que destaca, sobre todo a nivel pasador, a nivel de presiones. Es un jugador agresivo, tiene una forma de defender mucho más proactiva que Cospo. Cospo creo que es un central más posicional, más de mantener esa altura, aunque puede anticipar, pero Andrés Cuenca es ideal para hacer, por ejemplo, persecuciones a campo abierto. Él ahí es muy intenso, es un jugador agresivo, que donde tiene más dificultades, sobre todo es en la disputa, duelos aéreos. Fijaos el porcentaje muy bajo, 43% de duelos aéreos ganados, tiene mucho margen de mejora, no es un jugador ni excesivamente alto ni excesivamente fuerte físicamente, yo creo que todavía está por hacerse, y yo lo veo más, por ejemplo, en esa línea de 3 como central exterior, para que nos entendamos, un prototipo de Daley Blind, un futbolista que con el balón es diferencial, tiene capacidad para conducir. Sobre todo lo que más me gusta de Andrés Cuenca es una conducción que te puede iniciar en su área y terminártela en campo rival. Es potente, es muy elegante conduciendo, elige bien y suele ser una amenaza real en este tipo de situaciones. A nivel pasador creo que tiene mucha capacidad para filtrar, para engañar al rival también. Es bastante, entre comillas, Cubarsí, sin evidentemente llegar a ese nivel de excelencia ni de lectura. Y luego fijaos que donde destaca eso en todo lo tackles, intercepciones, uno por uno, jugador muy duro, jugador muy agresivo, pero que tiene más problemas en duelos aéreos y muchas veces asume riesgos, a veces innecesarios, en salida de balón por precisamente esa confianza que él tiene en sus posibilidades. Mi segundo nombre es el de Xavi Aspart, un futbolista que me parece un perfil interesantísimo. El jugador, también nacido en el año 2007, está siendo el lateral derecho titular del equipo de Giuliano Belletti. Pero no olvidemos que Xavi Aspart, de formación, es mediocentro. Es un jugador formado en esa posición en la Masía desde muy pequeñito y que ha ido evolucionando hacia el lateral. Por lo tanto, un perfil como el de Joshua Kimmich en sus tiempos, que pasó de la posición de mediocentro al lateral diestro. También como Sergi Roberto, que era mediocentro, pero que luego llevó parte de su carrera en ese lateral derecho. Y eso le ha convertido en un jugador polivalente y demuestra mucha inteligencia, capacidad técnica de manejarse bajo presión, centros laterales, etc. Es un perfil muy interesante que vamos a ver ahora en pantalla. Vamos allá. Fijaos en el radar de Xavi Aspart en lo que llevamos de Youth League, que está siendo una pieza vital para el juvenil de Giuliano Belletti. También ha debutado ya con el filial, donde ha jugado en ese lateral diestro. Mirad los números, a nivel de defensivo, sobre todo en 1 para 1, percentil 99, tanto en el porcentaje de unos contra unos que está defendiendo bien, de lo que lo están regateando, espectacular. Bajo presión también es un lateral muy fiable. Fijaos la actividad defensiva, más de 10 intercepciones y entradas por cada 90 minutos, es una barbaridad, percentil 99, y más de 8 progresiones hacia el último tercio, lo que, digamos, señala esa habilidad para permitir progresar, ser un mediocentro desde el lateral. Aquí tenéis un vídeo de Barça Nation de Xavi Aspart también ante el Aston Villa. Mirad duelos individuales, es un futbolista que a pesar de no ser muy corpulento, ni alto, ni excesivamente fuerte, como podéis ver, jugador bajito, pero mirad cómo juega de bien, ¿no? Cómo encuentra siempre al compañero libre, porque repito, él es un mediocentro jugando de lateral. A nivel de duelos individuales es muy intenso, no se nota que sea más bajito. Fijaos aquí cómo logra jugar en largo también en este tipo de situaciones. Él va a luchar todos los balones, ahí tenéis evitando también ese remate, y a mí me parece que es un futbolista muy interesante precisamente por esa polivalencia. En conducción, jugador interesante también, capacidad para conducir, para poder llegar a línea de fondo. Tiene un gran disparo desde media y larga distancia, ha marcado ya algún que otro gol. Mirad aquí cómo él conduce hacia adentro, se asocia, va a intentar seguir la jugada, y esto es
de lo que más me gusta, porque al final, repito, él puede permitir lujos tácticos al equipo que sin él no son posibles. No es un lateral al uso, sino que él puede ir hacia adentro, él tiene esa capacidad para ser un centrocampista más. Bueno, creo que es muy interesante en ese sentido el bueno de Xavi Espart, también nacido en el 2007, por lo tanto de la misma generación de los Lamine, de los Cubarsí, etcétera, haciendo una gran temporada en este juvenil de Giuliano Belletti, siendo indiscutible. Fijaos aquí también con el campo por delante, él tiene la capacidad para calmar, para conectar con los compañeros, en 1 para 1 muy agresivo, a veces lo van a regatear, a veces va a cometer falta, porque no es infalible ni mucho menos, no es un especialista defensivo, ni muchísimo menos, pero sí es un futbolista con el pundonor suficiente, con los conceptos defensivos suficientes como para poder ganar este tipo de situaciones. Fijaos cómo va al suelo, y creo que esto es muy interesante para un jugador como Xavi Espart, que está haciendo una gran temporada, sobre todo también a nivel técnico, me parece una delicia, Fijaos aquí cómo llega para tratar de evitar ese remate, y cuando el Barça está en campo contrario, a mí ahí es donde me parece sobre todo diferencial. La relación con Arnau Pradas, que es el extremo que suele ocupar ese costado, es muy buena. Es un jugador que te puede hacer muchas cosas y que por lo tanto para el Barça es muy, muy interesante. Otro de los nombres que quería destacar en este vídeo es el de Kim Junyent, que me parece a mí el interior más técnico, más interesante de este juvenil A, también de la generación del 2007, un habitual con la selección española, un futbolista técnicamente delicioso. Fijaos los datos en esta Youth League de Kim Junyent, sobre todo en su capacidad para ayudar al equipo a progresar hacia el último tercio, más de 7 progresiones, bajo presión es muy, muy, muy hábil, más del 90% de pases acertados, una máquina de presionar. En eso me recuerda mucho a un jugador, por ejemplo, como Pedri, en esa capacidad que él tiene para presionar a la pérdida. Es muy bajito, muy, muy bajito, no creo que llegue al 1,70, y hablamos de un futbolista con un entreno inferior muy fuerte, porque cuesta mucho tirar al suelo a Kim Junyent, y a partir de ahí tiene un gran giro entre líneas, capacidad para marcharse de su marca, y es un jugador que tiene una habilidad para hacer jugar al resto muy, muy interesante. Me parece un perfil brutal, creo que tendría que estar ya en el filial para ver cómo da el salto a ese nivel, porque yo donde tengo dudas es si es un jugador capacitado desde lo físico para poder trasladar su fútbol a cotas más superiores de rendimiento. Creo que en el juvenil ha demostrado estar muy por encima de la categoría y está siendo uno de los grandes, grandes jugadores de este equipo. Aquí tenéis de nuevo un vídeo de Barça Nation, de Kim Junyent. Él normalmente suele jugar de interior, puede ser también falso extremo, media punta, pero a mí donde más me gusta es interior. Fijaos qué bajito es, esa capacidad en el recorte para marcar este auténtico golazo. De hecho, precisamente os iba a comentar que lo que más le pido a Kim es que mejore en sus cifras goleadoras. Tiene poco gol, no es un jugador que sume goles en esta posición, y ya creo que ahí donde en las cifras, último pase, gol, es donde tiene que mejorar más. Puede hacerlo, tiene esa capacidad, pero de momento es para mí la tarea pendiente de un Kim Junyent que está haciendo una Youth League espectacular. Fijaos también esa capacidad para ir al espacio, no lo tiene normalmente, pero cómo resiste los contactos. Le chocan por detrás jugadores mucho más altos, más fuertes que él aguanta. Es muy dinámico, muy difícil de defender porque no para de moverse constantemente. Entre líneas es un auténtico demonio, es muy bajito y por lo tanto el tren inferior es muy fuerte. Fijaos ahí cómo recibe muchas faltas normalmente. Me recuerda un poco al caso de Riqui Puig cuando jugaba en el juvenil, que solía recibir también bastantes faltas, era un jugador bastante buscado. Tiene un giro muy bueno entre líneas, pisaditas. Realmente para mí es el jugador más diferencial que tiene el Barça, este juvenil entre líneas. Además, repito, un habitual de la selección española en categorías inferiores. Controla ahí con pierna izquierda, juega bien con pierna derecha. Él tiene esa habilidad para, cuando está el equipo instalado en la frontal, fijaos, ser muy dinámico, regatear, poder dinamizar mucho los ataques. Me parece un perfil muy interesante, jugar de primeras, girarse y atacar como interior, porque es perfil Barça, ¿no? Es lo que normalmente se conoce como ese interior de capacidad entre líneas, de juego en espacios reducidos. Y creo que, ya sabemos, Hansi Flick le gusta mucho, se lo llevó a la pretemporada con el primer equipo, incluso llegó a debutar en el Gamper, jugó también ante el Manchester City. Es decir, a Hansi Flick le gusta esa habilidad que tiene para trabajar, es un jugador que corre, que lo intenta, que presiona mucho la pérdida, eso para Flick es sagrado, y luego tiene una calidad técnica muy interesante. Quiero ver a Kim Junyent el próximo curso con el filial, quiero ver esta pretemporada si Hansi Flick le vuelve a dar un papel protagonista en la convocatoria, pero es un perfil muy, muy interesante que el Barça no tenía. Mi tercer nombre es el de Pedro Rodríguez, ya os hablé de él en el vídeo de mis 10 canteranos
favoritos, es un interior de los más pequeños de este juvenil, del 2008, un futbolista muy interesante, con capacidad física para poder marcar diferencias desde la conducción. Él es un jugador bajito, pero que tiene un gran recorrido y una gran habilidad para mezclar distintas zonas de acción, puede recibir mucho más en la base de la jugada para poder marcar los ritmos desde ahí, puede también recibir más arriba, tiene esa habilidad para descolgarse y poder llegar al gol, toma buenas decisiones, técnicamente es un jugador notable, creo que es un perfil muy interesante que ya ha jugado también con el filial del FC Barcelona. Quiero ver un poco cuál es su evolución natural, porque de momento tengo dudas de en qué puede convertirse y de ello va a depender sobre todo su salto al siguiente nivel, si logra ser más un interior de base de la jugada o un futbolista de más arriba. Yo lo veo más en la base, creo que tiene más condiciones, pero todavía está por definirse qué futbolista puede ser Pedro Rodríguez. Esto que tenéis en pantalla es el debut de Pedro Rodríguez esta temporada con el filial azulgrana. Él llegó del Granada hace un par de años, por lo tanto no lleva mucho tiempo en el FC Barcelona, he pasado por distintas categorías. Fijaos cómo Pedro Rodríguez, a mí lo que más me gusta de él es que es un jugador dinámico, es un jugador que puede ir, puede caer hacia banda como tenéis aquí, que por lo tanto tiene esa potencia, aunque fijaos le cuesta, claro, evidentemente contra jugadores más grandes, pero que es muy dinámico. Él puede recibir más abajo en el terreno de juego, ir hacia arriba, sobre todo bajo presión. Ahí tenéis primeros toques, lo suele hacer bastante bien con ambas piernas. Creo que todavía puede mejorar bastante en la pulcritud en el pase a la hora de saber elegir las opciones que tiene alrededor. Creo que ahí es donde para mí tiene todavía un margen de mejora importante, de entender mejor el juego, pero sobre todo situaciones bajo presión. Fijaos, esos giros, cómo traduce bien la presión. Lo ves jugar y sabes que ahí hay un buen futbolista en cocción. Además, repito, nacido en el 2008, por lo tanto de los más jóvenes de este filial, porque los primos Guille y Toni Fernández están ya en dinámica de Barça Athletic. Y veis esto, aquí he elegido mal este pase, pero cómo ha conducido hacia la frontal, eso le gusta mucho. Recibiendo abajo, fijaos con la pierna izquierda, buen pase filtrado. Creo que es un futbolista muy interesante en ese sentido, que tiene mucho potencial y que todavía está por pulir, evidentemente. No es un jugador todavía hecho, ni mucho menos, y el año que viene probablemente todavía esté, no sé si en dinámica de juvenil o ya lo veamos directamente en el filial azulgrana. Yo creo que tiene muchas papeletas para poder ir en este filial azulgrana. Mi cuarto nombre es el de Juan Hernández, otro futbolista de la generación del 2007, que me parece que tiene un gran talento y que está haciendo una grandísima temporada. Vamos a ver el radar de rendimiento de Jadel Statsbomb, porque la verdad que sorprende bastante. Vamos allá. Este es el radar de rendimiento de Juan Hernández en la Youth League esta temporada. Fijaos, sobre todo a nivel de presencia ofensiva es brutal. 0,28 asistencias esperadas es un nivel muy alto, más de 3 disparos por cada 90 minutos, más de 2 regates buenos, también una máquina de presionar como Kim Junyent, más de 38 presiones por 90 minutos, gana muchísimas presiones, ayuda a progresar al último tercio, capacidad para filtrar el último pase, etcétera. Es un jugador diferente a Kim Junyent, los dos técnicamente son muy buenos, creo que Juan es más delantero, para que nos entendamos, yo creo que Kim Junyent es más un perfil de interior y más Juan Hernández puede ser más un Dani Olmo, entre comillas, ¿no? Un jugador más de 3/4, de disparo, que puede jugar como falso 9, como falso extremo, como interior más adelantado, muy polivalente y que a mí me parece un futbolista de mucho potencial. Es verdad que quizás en los últimos tiempos no ha dado esos pasos hacia adelante que podíamos imaginar, que le ha costado más dar ese gran paso para ya ser un jugador muy importante en el filial, pero es muy joven, 2007 también, de esa generación espectacular, habitual con las inferiores de la selección española y un futbolista, repito, que tiene gol, que tiene último pase y que tiene mucha habilidad para jugar entre líneas. Tenéis algunas jugadas de Juan Hernández, fijaos, él normalmente puede jugar también más caído hacia la banda, ahí lo tenéis, tiene desequilibrio, mirad cómo rompe a su marcador, gana línea de fondo para meter este pase. Repito, me gusta mucho su polivalencia, porque él normalmente puede actuar como ese extremo izquierdo. Para mí no es extremo porque no creo que tenga esa punta de velocidad, ese desborde, aunque puede hacerlo, evidentemente. Para mí es más un segundo interior más alto, incluso media punta, falso 9 podría evolucionar. Fijaos que también es un futbolista bajito. Él y Kim Junyent ahí entre líneas, claro, son jugadores totalmente diferenciales en etapa de Youth League. Este es el partido ante el Brest en la fase de grupos de esta Champions League, de esta Youth League, mejor dicho. Claro, estáis viendo que son dos futbolistas en lo técnico, en la capacidad de trabajo, brutales. Entonces eso marca una diferencia en este tipo de categorías. Creo que a diferencia de Kim, Juan tiene más gol, tiene más capacidad de llegada. Quizás es un jugador que tiene menos habilidad entre líneas puramente para girar,
pero me parece que puede tener más desborde, se siente más delantero que Kim Junyent, es muy dinámico también, fijaos aquí cómo busca siempre pases rápidos, verticales, para poder combinar con sus compañeros, eso me gusta mucho este partido, también de Barça Nation, que tenéis aquí los highlights, estuvo bastante bien, con Jofre Torrens, este número 5, que acordaos que os dejé un vídeo por aquí arriba analizando a Jofre Torrens, que al otro día debutó con el filial azulgrana, creo que puede ser un jugador importante para intentar que el filial se salve, y repito, creo que Juan Hernández a mí me gusta mucho, me parece un jugador que si evoluciona correctamente, que si da los pasos hacia adelante que intuyo que puede dar, porque esto al final es un melón por abrir, puede ser un futbolista de primera plantilla, un recurso muy interesante, porque ahí me parece que sí que puede, diríamos, rivalizar más con la figura de Dani Olmo, creo que Kim Junyent me parece otro tipo de jugador, pero sí que Juan, fijaos, ¿no? Recursos técnicos para el recorte dentro del área, esa habilidad para sacarse el disparo, muy, muy interesantes. Mi último nombre es el de Arnau Pradas, un jugador nacido igual que yo, en Manresa, futbolista muy, muy interesante, extremo habilidoso. Este es el más grande de los que os he citado, nacido en el 2006, por lo tanto, juvenil de último año. Tenemos que ver qué pasa con Arnau Pradas la próxima temporada, si se queda en el filial, si decide marcharse fuera, porque creo que es un jugador que no le van a faltar ofertas. Hablamos de un extremo zurdo muy capacitado para el 1 para 1, sobre todo con mucho gol. Tiene un gran golpeo de balón desde pierna natural, pero también evidentemente a perfil opuesto. Es un futbolista que hace 3 temporadas, cuando compartía equipo con Lamine Yamal, terminó siendo el máximo goleador de la Masía, jugando extremo izquierdo a pierna natural. Por lo tanto, gol, desborde, creo que le falta quizás ese punto de velocidad, de potencia para marcar diferencias al más alto nivel, pero tiene recursos técnicos muy interesantes para poder desbordar y sobre todo esa determinación de cara a puerta que hacen que sea todavía un extremo más completo. Aquí podéis ver en este vídeo de XDComs la capacidad que él tuvo ante el Aston Villa para combinar. Normalmente él suele buscar ese tú y a mí adentro y siempre trata de buscar el disparo, a la que puede cargar el disparo en esa diagonal, lo hace. Y repito, tiene mucho gol, porque tiene un gran golpeo de balón, bastante seco, le pega muy bien cuando va hacia adentro y por lo tanto ahí tenéis, en espacios también suele llegar bien, suele perfilarse, como veis, en esa banda izquierda, y ese disparo seco, gol. Arnau Pradas está haciendo una gran Youth League, una gran temporada con el juvenil en todas las competiciones en Liga, evidentemente, también en la Copa del Rey que acaba de ganar el equipo. Y vamos a ver hasta dónde puede llegar este equipo de Giuliano Belletti, pero evidentemente hablábamos de Juan Hernández, de Kim Junyent entre líneas, al final tiene también a jugadores como Arnau Pradas o Jean-Virgili en banda, que son jugadores muy desequilibrantes, y esto creo que sube mucho el techo de este Fútbol Club Barcelona. Con Arnau Pradas las dudas que tengo sobre todo son qué va a hacer la próxima temporada. No sé si él va a quedarse en el club o va a decidir otra cosa, pero creo que es un perfil muy interesante, sobre todo en etapa de Barça Athletic. Ahí buscaba también esa diagonal, no la terminó encontrando, pero pienso que es un futbolista, repito, muy interesante, porque puede jugar además en ambos perfiles. Fijaos aquí también jugando a pierna natural, él tiene esa capacidad para poder buscar esa salida hacia afuera o hacia adentro, se mueve bien en ambas zonas y creo que es un jugador muy interesante también en transición, porque entiende muy bien el juego. Quizás le falta ese puntito, repito, de velocidad para marcharse de jugadores más físicos, pero, repito, creo que es un perfil muy interesante. Estos son mis 5 nombres, o mis 6, mejor dicho, porque he hecho una pareja en formato de 1 con los 2 centrales. Espero que os haya gustado el vídeo, creo que he quedado bastante completito con los datos, con los vídeos, para que los conozcáis más. Quiero que me dejéis qué os parecen estos nombres, cuáles elegiríais vosotros, y si creéis o no que pueden llegar al primer equipo del Barça de Hansi Flick. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo, así que no os perdáis lo que viene mañana, lo que se viene el viernes, y estad atentos porque los que sois miembros de la Lupa de Plata tendréis directo esta semana.